Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este servicio de el Ministerio en Español, Su Gracia de la Iglesia Calvary Church en Aurora, Colorado. Le damos la bienvenida por estar sintonizados con nosotros en nuestra congregación en línea. En esta noche vamos a comenzar leyendo el Salmo 103. Y si usted tiene su Biblia, por favor, abra el Salmo 103. Les voy a dar unos momentos para que pueda abrir su Biblia. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y en esta noche, mi hermano, si está oyendo, tomemos esas palabras para nosotros. Él es el que nos ayuda, nos consuela, nos perdona. Y la palabra en ese último verso que dice, nos rejuvenece como el águila. Entonces, si usted necesita un descanso en el Señor o si necesita rejuvenecer en su alma o en su espíritu, Cristo es el mejor lugar para hacerlo. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Señor, te agradecemos, Padre Celestial, por la oportunidad de nuevamente estar con vida, estar alabándote, estar bien, glorificando tu nombre, escuchando tu palabra con nuestros hermanos en línea, donde quiera que se encuentren, Padre Celestial. Seas tú el que, Señor, se mueva en esta noche, que las alabanzas lleguen hacia su trono, Señor, que podamos tener una unión contigo, Padre Celestial, que la palabra toque nuestra vida, que nos transforme a ser más como tú, Señor Jesús, a tener esa relación más íntima contigo, ese conocimiento más grande de ti, Señor. Bendice a mis hermanos y que tu Espíritu Santo sea el que reine en esta noche. Vamos a comenzar con este canto que dice: a ti, Jesús, que diste todo por amor por mí. A ti, Jesús, que diste todo por amor. Siendo un pecador sin valor, a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí. Vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si tú anulaste todo el decreto que
ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si tú anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si tú anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste
siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Te alabamos, Señor, te glorificamos por permitirnos cantarte y alabarte y bendecir tu nombre, y seas tú glorificado, Padre Celestial, en esta noche en nuestras vidas. Te glorificamos. Seas bendecido y glorificado en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bendiciones a todos los hermanos que nos están mirando por este medio. Les animo que sigan sintonizando este canal para que se sigan alimentando de la palabra de Dios. Les mandamos saludos a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, que Dios los bendiga, y pues estamos orando unos por otros y esperamos en Dios que podamos vernos, reunirnos como lo hacemos, ¿verdad? Normalmente, y pues que Dios los bendiga y los cuide, y saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Adiós. Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora damos gracias a Dios por permitirnos una vez más llegar hasta sus hogares por medio de este canal, y queriendo agradecer primeramente por las bendiciones que nuestro buen Dios nos da y el privilegio de ayudarnos a compartir su buena palabra. Estamos agradecidos con nuestro buen Dios por todo lo que hasta aquí Él nos ha ayudado, y queremos en esta noche de continuar las enseñanzas en la segunda carta del apóstol Pedro, y en su capítulo 2, no sin antes poder dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite llegar hasta la comunidad de su hogar, y pedimos que usted tenga ahí su Biblia en su segunda epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 2, para que podamos comenzar esta breve enseñanza en esta noche. Vamos a dar gracias a nuestro buen Dios en esta hora. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa noche te damos gracias por una oportunidad más que nos das de poder traer tu palabra y estar conectados con nuestros hermanos a través de este medio social. Te pedimos, como siempre lo hemos hecho, que tu palabra corra y sea glorificada, que nos ayude, y que tu Santo Espíritu nos guíe y que nos instruya, que sea el que nos enseñe. Y también oramos por las necesidades que en esta noche se presenten en medio de tu pueblo, en medio de aquellos que nos escuchan cerca, lejos, alrededor del mundo. Pero creemos que tú eres poderoso, Señor, para obrar de la manera que solamente tú sabes hacerlo. Así que en esta noche queremos pedirte que por favor nos guíes con tu Santo Espíritu, y que nuestros hermanos tengan un corazón enseñable para poder aprender lo que tú nos quieres enseñar. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mis amados, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. A veces decimos la segunda carta, a veces la segunda epístola, pero es la misma. En su capítulo 2, y la semana pasada aprendimos acerca de que los falsos maestros serían condenados. Eso fue lo que pudimos aprender. Pero en esta noche queremos ponerle por título a esta enseñanza: identificando a los falsos maestros. Y vamos a tomar 2 versos de este capítulo por ahorita. Tenemos como alrededor de, solo en esta enseñanza, 5 puntos importantes en los cuales podremos identificar a los falsos maestros según estos capítulos, según esta carta. Entonces vamos a
a empezar por el capítulo 2 y su verso 1 para que podamos nosotros ir desarrollando esta enseñanza de la manera que podamos ser entendibles para los que nos escuchan. Entonces, dice el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En este segundo capítulo veremos que hay una advertencia de que así como en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas, también en esos tiempos habrían falsos maestros y que además aparecerían en el futuro. Entonces vamos a ver algunos puntos para poder identificarlos según este capítulo. Y dice el verso 1 que ellos, los falsos maestros, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y la palabra encubiertamente, algo que nosotros debemos de entender y saber es como alguien que la palabra es pareistuo, que significa colarse sin ser visto. Eso es, dice que ellos se van a colar sin ser vistos, se van a meter entre la iglesia sin ser vistos. Y entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer según este verso? Dice que ellos introducirán encubiertamente, o sea, se colarán sin ser vistos y ellos introducirán herejías destructoras. ¿Qué son estas herejías destructoras? Y dice que estas herejías destructoras son opiniones o enseñanzas que causan divisiones y provocan la distracción moral y espiritual de aquellos que la aceptan. O sea, lo que hacen estas herejías destructoras es que condenan en lugar de salvar. Fíjese que los falsos maestros se presentan cuando la iglesia comienza a aceptar la cultura mundana que le rodea. En consecuencia, las congregaciones ya no desean sufrir, o sea, aferrarse a la sana, o sea, a la saludable doctrina. Por eso es que ellos empiezan a presentarse cuando la iglesia empieza a como aceptar el tipo de cultura mundana en la cual nos rodea, y es donde ellos aprovechan infiltrarse, introducirse encubiertamente, trayendo sus herejías destructoras. La advertencia de la Biblia es clara. En la iglesia surgirán falsos maestros. Es más, la iglesia es uno de los principales campos de acción de Satanás. Por eso todo verdadero pastor debe estar continuamente alerta, estudiando, proclamando y defendiendo constantemente la verdad, para que también, así como dice Tito, si me acompaña usted ahí en la carta a Tito, dice que hay que exhortar con la sana doctrina, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. O sea, eso es algo muy importante. La única manera en la que nosotros podemos estar atentos es cuando se nos dice que debemos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es muy importante eso. Solamente a través de la palabra podemos nosotros hacer esto. Y luego dice aquí, dice, negaron al Señor que les rescató. Fíjese que regresando ahí a segunda de Pedro, dice aquí, dice,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. El segundo punto es que ellos negarán al Señor que los rescató. Y negarán es un término fuerte que significa rechazar. Significa no estar dispuesto a o decir con firmeza no. Vea, los falsos maestros rechazan la manera característica de la autoridad divina. Niegan el señorío soberano de Jesucristo. Eso es lo que ellos hacen cuando dicen que negarán al Señor que lo rescató. Que ese es el segundo punto. Y podemos ver ahí en Judas 8. Si usted me acompaña, Judas 8 es un solo capítulo. Pero su verso 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, ellos, para conocerlos, para identificarlos, vamos a darnos cuenta que ellos no se someten a la autoridad divina y niegan el señorío soberano de Jesucristo. Nuestro pastor nos decía que para nosotros sería más fácil cuando estuviéramos al frente de algún privilegio, como por ejemplo el enseñar la palabra o trabajar en el servicio en cualquiera de los servicios, pero si se nos diera la oportunidad de liderarlo, se nos haría más fácil que la gente se sometiera a nuestra autoridad si nosotros nos sometíamos a la autoridad de nuestro pastor, y ya que él se sometía a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero los falsos maestros, ellos rechazan la manera característica de la autoridad divina, y por eso es que niegan el señorío soberano de Jesucristo. Por supuesto, quizás no nieguen exteriormente la deidad, la expiación, la resurrección o la segunda venida de Cristo, pero en su interior se niegan firmemente a someter sus vidas al gobierno soberano del Señor. Y como resultado, los estilos inmorales y rebeldes de estos individuos inevitablemente los traicionarán. Vea qué tremendo es esto. O sea, el sometimiento trae bendición. El someternos a la autoridad divina de Dios, eso trae bendición. Ahora veamos el punto número 3. Dice ahí siempre en el mismo capítulo 2 y su verso 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ya vimos que son las herejías destructoras, y que aún negarán al Señor que los rescató. También hemos visto qué significa esto, pero dice que ellos atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Y esto, cuando dice que atraerán a sí mismos destrucción repentina, no significa que habrá una calamidad física inmediata, sino que habrá una condenación repentina, ya sea al morir o al llegar a la segunda venida del Señor. Porque qué fácil sería si se identificara un falso maestro y sabiendo que acarrearán así, o sea, atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Sería fácil si uno pensara que en un instante les cae un rayo y mueren o cualquier cosa, pero no es así. Dice que cuando habla de una condenación repentina, puede ser que sea cuando mueran o al llegar a la segunda venida del Señor. Pero acompáñenme ahí al Evangelio de Mateo en su capítulo 24, por favor. Mateo 24. Y aquí en Mateo 24, en su verso 50 y 51, está
hablando de los siervos fieles e infieles, nuestro Señor Jesucristo. Pero el verso 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos cómo es entonces que se puede identificar que estos falsos maestros atraerán a sí mismo destrucción repentina. Pero veamos otro punto importante aquí mismo, ahora en el capítulo 2 y su verso 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Dice aquí, ¿qué son las disoluciones? Es una palabra en griego que se dice simma, Z-I-M-M-A-H. Y dice que esto se refiere a una conducta libertina o infame. Y se usa la mayoría de las veces con referencia a la conducta sexual ilícita. Sigma, o sea, disoluciones. Y sigma puede referirse también a rechazar la ley divina, o sea, al adulterio espiritual. O sea, estos falsos maestros, al rechazar la ley divina, están cediendo a lo adulterio espiritual. Entonces, un maestro podría afirmar que es un vocero de Dios, pero si su vida se caracteriza por corrupción, lujuria e inmoralidad, entonces esto demuestra que en realidad es un fraude. Vea qué tremendo es esto. Es algo bien, es algo que nosotros debemos de estar atentos a poder conocer estos puntos, y por medio de esto, por medio de lo que esta carta dice, poder identificar a los falsos maestros. Y algo que nosotros tenemos que tener en claro es que solamente a través de la palabra podemos identificarlos, porque solamente ahí podemos conocer las características de las cuales los representan a ellos. Y fíjese algo más que vamos a ver aquí. Siempre en el verso 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Y luego dice que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces el punto número 5 es que el camino de la verdad será blasfemado. Y cuando dice el camino de la verdad, se refiere a la doctrina correcta y a la predicación precisa del evangelio. Eso es, cuando dice el camino de la verdad será blasfemado. Entonces la fe cristiana no es solo una doctrina correcta, sino también un estilo de vida correcto. Eso es muy importante. Sin embargo, por causa de los falsos maestros y de la destrucción espiritual que dejan a su paso, el mensaje bíblico ha sido reprochado ante los ojos del mundo. Mediante su enseñanza engañosa y su conducta inmoral, los falsos maestros han blasfemado, literalmente han difamado, han calumniado o han denigrado el evangelio. Y eso es lo que dice aquí, que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y eso es algo muy triste que uno puede ver, porque mucha gente no recibe el evangelio como nosotros en realidad lo presentamos, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que pudiéramos llevar este evangelio y darlo a conocer a todo el mundo. Mucha gente no lo acepta, y una de las causas es por los falsos maestros. Entonces, por supuesto, el modo de funcionar que usan es coherente con la misión de Satanás. Fíjese, por una parte, Satanás trata de socavar a la iglesia desde el interior, introduciendo
herejías engañosas y falsas doctrinas. Pero por otra parte trata de empañar la reputación de la iglesia desde el exterior, desenmascarando periódicamente a falsos maestros ante un mundo que observa con atención. Cuando los incrédulos relacionan la conducta de los falsos maestros con la práctica de la verdadera iglesia, el nombre de Cristo es inevitablemente difamado. Y hermanos, esa es una de las razones por las cuales nosotros volvimos nuevamente a hablar acerca de estos falsos maestros. Y yo solo he puesto 5 puntos, pero tenemos que ver cuántos puntos más hay aquí en cuanto a conocer a estos falsos maestros, porque en realidad lo que ellos hacen es algo satánico, pues es algo que ellos están destruyendo la iglesia de Cristo, están difamando la iglesia de Cristo y mucha gente por esa razón no cree. Ahora el punto es que si nosotros los vamos a identificar es a través de la palabra, no es a través de lo que vemos muchas veces solamente como un programa de televisión o lo que oímos o lo que leímos, sino que debemos de ser cuidadosos de igual manera, porque nosotros podemos ser alguien que al identificar a alguien, a un falso maestro, puede hacer que no estamos identificándolo como es, sino que solamente estamos calumniando, estamos dando un falso testimonio, no estamos viendo realmente si la persona que está compartiendo el evangelio es un falso maestro. Y ese es el cuidado que debemos de tener. ¿Por qué razón? Porque todo lo malo nosotros tendemos a verlo prontamente. Cualquier cosa que sea mala de la iglesia es lo primero que lastimosamente podamos ver. Pero si lo analizamos a través de la palabra, es mucho mejor, porque no vamos a estar juzgando, sino que vamos a estar identificando a los falsos maestros. Entonces, por eso es que les decía yo que cuando los incrédulos relacionan la conducta de los falsos maestros con la práctica de la verdadera iglesia, el nombre de Cristo es inevitablemente difamado. Y así es. Muchos no creen a este santo evangelio porque de una u otra manera se ha denigrado, se ha calumniado y se ha difamado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que nosotros tenemos que aprender es esto, que para contrarrestar estos implacables esfuerzos satánicos, la iglesia debe de ser doctrinalmente pura. Y los cristianos debemos de llevar el tipo de vida justa que hace creíble el poder transformador de Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. No solamente estamos hablando de los maestros, sino estamos hablando de todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El tipo de vida que nosotros debemos de llevar debe de ser una vida justa, que haga creíble el poder transformador de Cristo. Porque si nosotros tenemos ya cierto tiempo de estar en el camino del Señor, pero nuestra conducta no demuestra que realmente así es, entonces quizás nosotros no nos demos cuenta. Pero la Biblia nos enseña que somos cartas abiertas al mundo y alguien nos está observando. Alguien está escuchando nuestra forma de hablar. Alguien está escuchando nuestra forma de conducirnos y posiblemente o calumnien o posiblemente alaben el nombre de nuestro Señor. Entonces nosotros debemos de estar atentos a eso. Y como iglesia, nosotros debemos ser doctrinalmente pura. Porque recuérdese que decíamos al principio que una de las cosas que estos falsos maestros hacen es que ellos, cuando vienen encubiertamente y ellos se presentan cuando la iglesia comienza a aceptar la cultura mundana que le rodea. Entonces ya empezamos a ver que no hay diferencia entre lo cristiano y lo que no es cristiano. Cuando la Biblia nos habla y nos dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas.
pero el mundo no puede discernir la diferencia. Entonces nosotros debemos de ser doctrinalmente puros y procurar de esa manera llevar una vida justa delante de Dios, porque la gente nos está viendo, la gente nos está, nos está observando, y quiera que no, pues de nosotros depende si el evangelio es denigrado, calumniado o difamado, o por como los falsos maestros han hecho, que han blasfemado por el nombre de nuestro Señor. Entonces recordemos eso, y recordemos que Satanás trata de socavar a la iglesia desde su interior. Eso es algo muy importante, porque él es el que introduce las herejías engañosas y las falsas doctrinas, pero también trata de empañar la reputación de la iglesia desde el exterior, y en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, teniendo esto en mente, el apóstol Pablo exhortó a los filipenses. Si usted me acompaña aquí en Filipenses, en su capítulo 2 y su verso 15. Filipenses 2:15. Dice de la siguiente manera. Aquí, si usted puede ver desde el verso 12, dice aquí el apóstol Pablo exhortando a los filipenses. En su capítulo 2 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, teniendo eso en mente, entonces ahora se nos manda a nosotros, y le vuelvo a repetir, no solamente a los maestros, sino también a los que los escuchamos y a los que de una manera participamos en cualquiera de los ministerios de la iglesia, que debemos de procurar ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es algo muy importante. Y cuando en el verso 14 de Filipenses, de Filipenses 2:14 dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas, es algo que nosotros debemos de tener sumo cuidado, de que cuando nosotros identificamos a los falsos maestros a nuestro parecer o a nuestra vista, posiblemente solo estamos murmurando, pero cuando los identificamos conforme a la palabra de Dios, entonces estamos haciendo lo que la Biblia nos enseña a hacer, para estar alertas y saber que si hay algo que no está correcto en cuanto a las enseñanzas, podamos nosotros discernirlo y saber que nuestro buen Dios tendrá el cuidado de ayudarnos para que estos falsos maestros no estén más en medio nuestro, porque pues aquí dice que así como lo hubo en el Antiguo Testamento, regresando ahí a 2 de Pedro 2, que hubieron también falsos profetas entre el pueblo, y otra versión dice entre el pueblo judío. Entonces habrá entre vosotros también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces nosotros debemos de saber que ahí van a estar, que como estuvieron en ese tiempo, mayormente ahora en estos tiempos es donde de igual manera hay muchos falsos maestros. Pero nosotros, la responsabilidad que nos queda a nosotros es que debemos de ser como iglesia doctrinalmente pura, y nosotros como cristianos
llevar una vida justa que haga creíble el poder transformador de Cristo. Y también dice aquí en Filipenses 2:15 que leímos, que como luminares debemos de ser nosotros en medio de este mundo, en una generación maligna y perversa. Y realmente es lo que nosotros queremos compartir a través de estas enseñanzas, y usted se va a dar cuenta que vamos a continuar en este capítulo 2, que vamos a encontrar muchos más puntos que van a ayudarnos a poder identificar a los falsos maestros, pero vamos a ir cada uno de las palabras que encontremos, vamos a irlas mostrando para que sea más entendible la manera de nosotros poder identificar las doctrinas falsas y los falsos maestros. Así que en esta noche nosotros queremos dejarle en su corazón una vez más que podamos identificar a los falsos maestros a través de la palabra, y que también nosotros seamos doctrinalmente puros, que demos un buen testimonio, que sepamos que somos cartas abiertas al mundo, y que como luminares en este mundo perverso debemos nosotros de ser luz. Pero algo muy importante también es que debemos de orar por todos aquellos que están al frente de una congregación. Debemos de poner al menos un tiempo específico para orar por nuestros líderes espirituales, para que Dios los guíe, para que la palabra, la sana doctrina esté siempre en su mente y en su corazón y pueda ser hablada correctamente tal y como está escrita. Porque quizás habrá muchos que no saben que están dando una falsa enseñanza, y sabe que cuando vamos a ver más adelante aquí que dice que cuando en el verso 2 de 2 de Pedro 2:2 dice que muchos seguirán sus disoluciones. Esto nos enseña que habrá muchos seguidores de estos maestros, que la gente posiblemente no se esté dando cuenta que son falsos maestros, porque ellos actuarán de una manera buena o bondadosa, pero su doctrina no está dando, o su testimonio, no está dando el estándar que la palabra de Dios demanda que debe de ser. Por esa razón es que aquí vamos a ver que muchos dice seguirán sus disoluciones. Y si usted posiblemente piensa en ese momento cuántos lugares hay donde hay mucha congregación, pero volvemos al punto. No podemos juzgar solamente por lo que vemos o lo oímos, sino que debemos de juzgar por lo que la palabra de nuestro buen Dios nos enseña. Así que gracias en esta noche les damos a ustedes porque podamos aprender, y vamos a seguir viendo más puntos en cuanto a poder identificar a los falsos maestros, y vamos a mostrar realmente que la importancia, que no solamente es lo que enseñan, sino la importancia es cómo ellos son realmente en cuanto a su testimonio. Así que una vez más, amados hermanos, les rogamos sus oraciones por todos aquellos líderes que están al frente de las iglesias, que están al frente de los discipulados, que están al frente del evangelismo. Les rogamos sus oraciones por cada uno de ellos, por nosotros, hermanos, para que nosotros podamos compartir la palabra tal y como está escrita, para que de igual manera nosotros podamos entender que no es un juego en cuanto a que una vida esté al borde del infierno y al borde de la vida eterna. Es importante que nosotros demos la palabra tal y como nuestro Señor Jesucristo la dejó escrita a través de sus santos hombres, dice la palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. Así que en esta noche vamos a orar, y que nuestra oración sea por nuestros pastores, que nuestra oración sea por nuestros líderes, para que Dios los use, los siga usando con denuedo, con poder, pero sobre todo
que la doctrina que nos enseña sea una doctrina pura en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias te damos por tu buena palabra. Gracias porque tú nos llamas, Señor, a vivir una vida como tú lo has demandado. Y queremos pedirte, Señor, por nuestros pastores, por nuestros maestros, por nuestros evangelistas, por nuestros misioneros, para que les ayudes, para que tú, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pongas en todo tiempo la sana doctrina en sus labios para poderla compartir al pueblo, Señor. Te pedimos por aquellos pastores que están pasando situaciones difíciles en este tiempo en su vida, que posiblemente hay algo que ellos necesitan arreglar en su vida espiritual, pero tu palabra dice que todo aquel que viene a ti y que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Te pedimos por ellos, te pedimos por los que están luchando, Señor, quizás con alguna situación difícil en su carne, alguna situación espiritual. Te rogamos por su vida, fortaléceles en el nombre de Cristo Jesús, y que la convicción en ellos ha sido de que tú los has llamado, Señor, con un propósito de guiar a un pueblo, de guiar, Señor, una iglesia, de guiar a un grupo de personas, y que es solamente a través de tu Espíritu Santo, la fuerza de tu Espíritu Santo, que les pueda ayudar, pero también nuestras oraciones, Señor, nuestras oraciones. Y por eso pedimos en esta noche por nuestros líderes, para que los guardes en el hueco de tu mano, para que aún en el tiempo de la tentación, en el tiempo de la prueba, su fe no decaiga, Señor. Sosténlos con la diestra de tu justicia, y su ser interior sea, Señor, en ti fortalecido. Que en todo tiempo, Señor, lleguen a ser auxiliados por tu Espíritu Santo, y que su refugio seas tú, Cristo Jesús, como su roca y como Biblia. Gracias te damos en esta hermosa noche, y te pedimos que nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan, Señor, puedan, si tienen necesidades en sus hogares, puedan ser, Señor, sus necesidades suplidas en el nombre de Cristo Jesús, para alabanza y gloria de tu santo nombre. Y gracias te damos en esta noche, gracias por este tiempo, y te pedimos que en nuestra próxima enseñanza sigamos compartiendo los puntos importantes para poder asimismo identificar a estos falsos maestros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que mi Señor les bendiga en esta noche, hermanos, y con el favor de nuestro Señor nos estaremos viendo el próximo jueves, si así el Señor lo permite. Bendiciones. Feliz noche.